Gracias, Valeria. Después de haber hablado con el Ministerio de Trabajo, con el Ministro de Educación, con el Ministro de Justicia y el del Interior, corresponde hablar con el presidente del Consejo de Ministros, el señor Gustavo Adriancén, que ha tenido la amabilidad, al término de un largo discurso y de un día intenso, venir para darnos su punto de vista. Gracias. Sobre lo que debemos entender de ese discurso, de lo que le concierne a usted como presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué es lo que destacaría del discurso pronunciado por la presidenta Dina Boluarte? Gracias, Mávila, Fernando, feliz 28. Muy buenas tardes, feliz 28 también. Gracias por la invitación. Mire, ha sido una jornada larga, pero han sido días antes muy largos también. La formulación del discurso nos ha tomado mucho tiempo, ha sido elaborado a muchas manos. El miércoles pasado tuvimos la oportunidad de hacer una primera aproximación con el gabinete y tomar un poco las inquietudes de los ministros. Y en los días pasados, lo que significó el jueves, el viernes, el propio día de ayer, sábado, terminamos el discurso como ya se había previsto. Fue aprobado por el Consejo como lo manda la Constitución y ahí hemos pretendido resumir en una estructura que ya se había previsto y así lo manda el texto constitucional, dar cuenta de lo que se hizo el último año a partir de los 9 ejes que habían en ese momento y una segunda parte del discurso ofrecerle al país los compromisos que está asumiendo el Poder Ejecutivo respecto del cumplimiento de ello. En lo que concierne a la presidenta del Consejo de Ministros, yo creo que lo más destacable sería el tema de la reorganización del aparato público para hacerlo más eficiente. El Ministerio de Infraestructura. El Ministerio de Infraestructura es una de las propuestas que la señora presidenta ha anunciado hoy día y ha entregado un proyecto de ley que esperamos el Congreso de la República nos pueda recibir para explicarlo, eventualmente haya que hacer algunos ajustes, como es natural. Y si me permiten allí, por ejemplo, decir cuál era el problema que nosotros identificábamos, Mávila, Fernando. Tenemos un aparato público actualmente donde el desarrollo de infraestructura pública está muy disperso. Hay diferentes entidades que sin tener por qué realmente están haciendo obras de infraestructura o las van a hacer estas obras de infraestructura. Y esto tiene que ver con una deficiencia muy grande que ha habido por la ausencia de una entidad que efectivamente pueda dedicarse exclusivamente a ello, dejando a los ministerios para que sigan haciendo política, rectoría, normativa, etcétera. Esta suerte de confusión o de no existencia de un organismo especializado ha hecho que no solamente seamos dispersos en la ejecución de infraestructura, sino que además de ello estemos en algunos casos ralentizando procesos, haciéndolos ineficientes, haciéndolos más costosos e incluso distrayendo la atención de los sectores en lo que deberían realmente preocuparse. Ahora vamos a tener una entidad, una sola y única entidad que se va a encargar desde la gestión de los proyectos. Imagínense ustedes un ministerio como Educación, por ejemplo, preocupándose por la elaboración de un expediente técnico para hacer la refacción de una escuela o incluso la construcción de una, o el Ministerio de Salud haciendo lo mismo. Ahora, ¿habrá reducción en el número de ministerios? Ahora mismo nosotros estamos ya anunciando la creación del nuevo ministerio, que es el de infraestructura, con el que nos pondríamos en 20, pero la señora presidenta también ha anunciado hoy día que se van a producir las fusiones de 2 pares de ministerios. Es correcto. Entonces eso cuando ella dice 2 pares, ¿hablamos de 4 ministerios? De 4 ministerios, sí, que van a tener por pares, eventualmente se podrían unir. ¿Y serían cuáles? Todavía no lo puedo decir, Fernando, casi me haces que te lo diga, pero la señora presidenta es a la que le corresponde hacer este anuncio. Se está trabajando, ya lo dijo hoy día en el Congreso, Fernando, en 30 días vamos a presentar los proyectos de ley. Y nuevamente, ¿cuál es el sentido de aquello? Hacer que seamos más eficientes. ¿Qué significa ser más eficientes? Evitar duplicidades, evitar superposiciones de funciones, evitar que podamos estar incurriendo en mayores gastos, que podamos estar tomándonos más tiempo del que debemos para hacer la tarea. Entonces yo creo que este ejercicio de racionalización nos va a permitir ser más eficientes. Esta racionalización también lo advirtió la señora presidenta y en esto es algo que me permito por favor decirlo, insistir en ello, ni la creación del Ministerio de Infraestructura ni la fusión de estos pares de ministerios va a significar un centavo más del Tesoro Público. No, eso lo dijo la presidenta también. Lo vamos a hacer con el mismo recurso y lo vamos a hacer también racionalizando técnicamente todo lo que significa el resto de la organización. Claro, entendemos que la idea es simplificar, eso, pero también ella habla de la supervisión. ¿Cómo se va a manejar el tema del control, de la fiscalización de la ejecución de estas obras? Sí, mire,
este ministerio que se va a encargar desde la concepción de la obra hasta su entrega final, es decir, si me permiten, voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Vamos a pensar en una escuela. Me dijiste tú, Ministerio de Educación, qué era lo que necesitabas, dónde lo necesitabas. Yo hice todo el proceso y acá está tu escuela. Toma, acá están las llaves. La gestión de esa obra le corresponde al Ministerio de Educación, que es la gestión de la escuela. El Ministerio de Infraestructura va a cumplir desde el momento que se elabore. Me refiero a menoscabar o no la tarea de la Contraloría, por ejemplo, o el control concurrente. En modo alguno, porque igual que cualquier otro ministerio, el de Infraestructura va a tener su oficina de control institucional también y sujeto a todas las normas de control, por supuesto. Premier, quisiera preguntarle por las críticas que se han hecho, no solamente a la extensión del mensaje, si usted justifica las 5 horas de mensaje, sino el tono de falta de autocrítica que hubo en el discurso de la presidenta. La presidenta habló de estabilidad política, ¿no? Y prácticamente responsabilizó de una inestabilidad y de todos los males del país al gobierno anterior, pero la presidenta formó parte de ese gobierno. ¿Cómo entender ese cambio de mirada? Yo creo que tiene que ver con una política mucho más general. Cuando la señora presidenta ha sido crítica de la gestión anterior, habló, por ejemplo, de esta que todos lo percibíamos, nos habían dividido. Los que estaban con el gobierno y los que no estábamos con el gobierno. Pero ella participaba de los consejos de ministros descentralizados. Bueno, y acordémonos también que ella, meses antes de que los sucesos se desencadenen, se aparta del gobierno también, y ha tenido declaraciones ella donde contaba todas las incomodidades que tuvo que sufrir y tolerar también como consecuencia de no ser coincidente en todo lo que se pretendía hacer en esta línea gubernamental que se había iniciado, ¿no? Ministro, la señora Boluarte terminó su discurso hablando de diálogo nacional y paz social. Sí. Y eso le corresponde sin duda a usted. Sin duda. ¿Qué es lo que se piensa hacer? ¿Qué pasos se van a dar para garantizar este diálogo nacional con las diversas fuerzas políticas, las que simpatizan y las que no simpatizan con su gobierno? Fernando, la tarea del diálogo y la referencia que ella hizo, lo hizo también a partir de una carta muy atenta que le dirigió el Santo Padre Francisco, donde le invita al diálogo y a la unidad, y ella recoge esas palabras y las hace suyas, invita también al diálogo y a la unidad. Nosotros somos absolutamente conscientes que lo que está sucediendo a lo largo de estos 17 meses es el resultado del diálogo que estamos teniendo con las fuerzas políticas. No tenemos bancada. Y a pesar de no tener bancada, hay un diálogo constante, un diálogo fructífero, y que nos ha permitido, por ejemplo, conseguir que la propuesta del Contralor General de la República merezca la unanimidad en la Comisión Permanente, que la propuesta que hemos hecho para el líder de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Claro, pero a cambio también ha faltado una posición mucho más firme, por ejemplo, en algunos casos para observar normas hermanadas del Congreso, y podríamos detenernos en ese tema durante mucho tiempo y quizá no nos alcance el que tenemos el día de hoy. La presencia de su hermano en el hemiciclo, el señor Nicanor Boluarte, envuelto en todos los cuestionamientos y las investigaciones y los indicios de corrupción, como gesto político, ¿cuál sería su análisis al respecto? Perdóname, yo lo vi a Nicanor en las galerías y la verdad es que me pareció bien. Creo que es un gesto familiar de respaldo, estaban acompañados de otros familiares y al final Nicanor está siendo investigado, no ha sido ni siquiera objeto de acusación por parte del Ministerio Público. Las investigaciones continúan y en tanto aquello yo solamente me podría permitir decir que se preocupen porque el proceso sea transparente, de acuerdo a derecho, que se le den las garantías de defensa y adelante, ¿no? Pero en política no hay casualidades, es un gesto político sin duda. La presidenta tiene que ser consciente que la figura de su hermano le resta a ella. Pero sin embargo, aparece su hermano en el hemiciclo. Nos estamos fijando en uno de 11 hermanos que tiene la presidenta, que también estaban varios de ellos y varias de ellas ahí. Evidentemente. Pero sí, pero no podrías excluir a un hermano tuyo, creo yo, porque hay acusaciones, investigaciones, perdón, porque hay simples investigaciones. No veo la razón. La señora Boluarte subrayó una política, llamó estrategia nacional de adaptación al cambio climático. Se ha hecho poco en relación a eso en el Perú, ¿no? Estamos trabajando en ello mucho, Fernando. Estamos pensando también en alternativas sobre la energía. Se está promoviendo, por ejemplo, unos nuevos parques eólicos. Se está promoviendo también energía solar como matrices energéticas distintas. Queremos masificar el gas, al que se había referido muchísimo ella y en extenso. Y queremos también, por ejemplo, lo que se está haciendo en Arequipa, esto del hidrógeno verde. Se habló de las reservas también de los pueblos originarios. De Divisor se mencionó hoy día también. Entonces, estamos haciendo cosas. Es más silencioso el trabajo. Y fíjate, esto me da pie para resaltar algo, Fernando.
se quejaban mucho de que Minam era uno de los obstáculos para la inversión porque había mucha permisología que pasaba por allí. Pues nuestro ministro de Energía y Minas es un liberador de esas barreras, de esas trabas que han habido, y en procedimientos que antes tardaba 1 año y medio, 2 años, los ha reducido a 4 o 5 meses de aprobación simplemente. Entonces yo creo que sí estamos avanzando con un Ministerio del Ambiente que es responsable, que hay que conservar el ambiente, pero que también tenemos que crecer y producir. ¿Cómo se analiza desde el gobierno la elección del señor Eduardo Salguana, congresista, como presidente del Parlamento, dado los vínculos o conexiones y las leyes que ha promovido a favor de la minería informal e ilegal? Yo me acerqué hoy, Mávil, a saludarlo a mi llegada al Congreso. Le deseé, como corresponde, le hice llegar mis mejores deseos de éxito en su gestión. Y mira, mal podríamos nosotros, como tampoco lo toleraríamos, inmiscuirnos en una decisión que solo corresponde al Congreso de la República. No es la decisión, pero hay una opinión. Bueno, y en relación a ese punto en concreto, que no deja de preocuparnos, la minería ilegal, el señor Salguán en su mensaje de investidura fue absolutamente claro que no iba a participar en nada de aquello, ¿no? Y con eso damos nosotros por suficientemente atendido a la inquietud. Me llamó la atención que entre los proyectos grandes no se mencionara Majes-Iguas. No, sí. No. Sí, te lo aseguro. Habló de Majes-Iguas. Puerto, etcétera. No, sí. Está adelante. Sí, te está invito a revisarlo. Nacional. Sí, y no. Anunció incluso no la presidenta... No voy a escuchar todo el audio de 5 horas, pero si me manda usted el documento escrito, lo leeré. Te lo garantizo. Por favor. Y incluso la presidenta anunció que el día de ayer, en una ceremonia muy emotiva, el gobernador regional de Arequipa, Roel, firmó el convenio con el Ministerio de Agricultura para que se le transfiera Majes-Iguas al gobierno y podamos hacerlo. Hay que terminar de sanear Majes-Iguas 2, ponerlo a punto, y luego empieza 3, una obra maravillosa con 50.000 hectáreas nuevas, ampliando la frontera agrícola, que va a ser un cambio radical, un antes y un después de lo que ha sido Arequipa. Así lo llamó el propio Roel, muy emocionado, por cierto, ayer. Sí. Está Majes-Iguas, si me permites un instante, solo para coger ese hilo. En el sur tenemos Chinecas, tenemos Majes-Iguas, en el norte Chavimochi y Alto Piura. Esto va a ser un boom, 250.000 nuevas hectáreas para la agroexportación en el Perú, enorme. Y para todo eso necesitamos infraestructura. Si yo no tengo infraestructura ferroviaria para sacar el mineral de la sierra y traerlo a la costa, si no tengo puertos adecuados para que puedan llevarse ese mineral de exportación, si yo no tengo carreteras para que los exportadores puedan sacar sus productos, necesito infraestructura. Si el Perú va a crecer como esperamos, entre 5 y 6% en los años próximos, necesitamos que tenga infraestructura para hacer todo eso viable. 5 y 6% es bastante, no son los pronósticos que se conocen, pero... Terminamos en 4. ¿Usted cree 4? Yo creo, sí. Cree 4. Estoy en ello. Bien, yo le iba a preguntar por el tema de me había quedado corta con las entrevistas de la presidenta. La presidenta había ofrecido conceder entrevistas a los medios de comunicación, hasta ahora no ha honrado esa palabra. Dio una entrevista a su llegada a Washington en un formato con reporteros. Yo creo que ella está evaluando la posibilidad también de tener entrevistas un poco más directas, ¿no? Claro, donde haya espacio para la repregunta. Como lo llaman ustedes, en solos, ¿no? Que me parece saludable, creo que lo está evaluando. Vamos a ver, ojalá, yo confío que sí. La relación en general, todas las relaciones sufren sus altibajos. Tenemos que decir que no hemos tenido muy buenos momentos con la prensa. Había una prensa que ha estado golpeando mucho, atacando mucho. ¿Golpeando? Sí, yo diría que sí. En algunas cosas, Fernando, por ejemplo, cuando sucedió aquello del allanamiento tan irracional y desproporcionado en su casa. Autorizado por la justicia. ¿No? Sí, pero es que no dejan también de hacer errores. Ahora, en el justo derecho de criticar también las decisiones judiciales. Por supuesto. Por eso las criticamos. Entonces yo creo que poco a poco la cosa puede ir mejorando, la relación se puede ir afinando más. Tenemos 2 años por delante. ¿Y usted comprende que un sector de la opinión pública se haya sentido perturbado por afirmaciones sobre sus joyas o no joyas, etcétera, y que haya considerado que en consecuencia correspondía a un allanamiento porque hubo dudas, ¿no? No se trata de creer que son golpes que la prensa da, es la opinión pública que tiene también sus sentimientos. Y hoy día también, ya con varios meses de luz, ¿a qué conllevó eso? ¿Para qué sirvió? Hay una investigación. Para nada, Fernando, para nada. O
judicialmente hablando no sirvió para nada. Todavía Ha sido un abuso, ha sido un atropello. Pero era noticia. A lo que vamos es que la prensa cubre el hecho, como dice Fernando, esto tenía la autorización de un ministerio de... La solicitud y la aprobación, sin duda, sí, pero... Eso no tendría. Yo creo que ahí, por ejemplo, ella incluso hemos podido... ha dicho casi al final del mensaje, dijo, escuchar las voces contrarias, Sí. las voces críticas. Sí, efectivamente. Entonces, la tolerancia se practica. Sin solo duda se alguna, proclama. y ahora mismo la vocación puedo yo garantizar que es esa. Hay una vocación de un diálogo abierto, sincero y transparente, y yo la veo a ella francamente decidida y no me quiero precipitar, pero la veo en rumbo de que vayan las cosas nos poco alegra, a poco. nos alegra. De la misma manera que quisiéramos que conteste a las preguntas que la Fiscalía le haga. Ella va, bueno, está en No un ha justo contestado derecho. mucho, ¿eh? En No ha algunos contestado. casos sí, acuérdate que uno puede guardar silencio hoy y hablar mañana. No deja de ser también parte de la estrategia de defensa que te plantea tu abogado. Muy bien, No hay más muchísimas que gracias por su presencia. No, acá. gracias a ustedes, Gracias. Fernando Mávila, como Ministro, siempre, encantado. Que pase una feliz noche y felices fiestas todavía. Gracias. Tenemos mañana Mañana vamos al Tiene desfile, trabajo ¿ah? en el desfile, yo lo sé. Mañana vamos Lo a veremos Por nuestra ahí. parte, Mávila, ponemos fin a una larga presencia en este balcón, ¿no? Hemos creo que estado sí. desde las 9 de la mañana. Ajá, hemos Son batido una jornada 9 maratónica. horas, Nuestro 9 propio horas, récord también. Pero una jornada maratónica y nos corresponde ahora devolverle la antena a nuestros colegas que están en la sede de RPP, Mávila. Nosotros nos despedimos, que tengan ustedes un feliz 28 en lo que queda del día.